Miré fijamente a mi padre a través de la mesa de la cocina y dije las palabras que había estado guardando durante años. Si escucho una frase más de tu mujer sobre mi dinero, se acabaron las conversaciones educadas. Le explicaré personalmente cuál es su lugar y por qué mi dinero no es suyo. La habitación se quedó en silencio. El frigorífico zumbaba. La taza de café de mi madrastra, Marta, se congeló a medio camino de sus labios. Mi padre, Manuel, me miró como si ya no reconociera a su propia hija. Ese fue el momento en que todo cambió. Crecí creyendo que las familias se rompían ruidosamente con gritos, portazos y peleas a voces de las que los vecinos cuchicheaban. No sabía que también podían romperse en silencio, una sonrisa educada a la vez. Un comentario sutil deslizado por debajo de la mesa como un cuchillo. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer, rápido, agresivo e implacable. Un verano se quejaba de un dolor sordo en el costado y, para el invierno, yo estaba parada frente a su tumba con unos zapatos negros prestados que me apretaban los talones, mientras la gente me decía lo fuerte que era. Odiaba esa palabra. Fuerte significaba que no tenías permiso para derrumbarte. Mi padre esperó poco menos de un año antes de presentarnos a Marta. Ella no era cruel. No abiertamente. Ese era el problema. Sonreía demasiado, hablaba en voz baja y me tocaba el brazo cuando me hablaba como si ya tuviéramos confianza. Llevaba tuppers de comida a los vecinos y vino a las cenas de amigos. A todo el mundo le caía bien. Todos decían la suerte que tenía mi padre de haber encontrado la felicidad de nuevo. Yo tenía 17 años por aquel entonces, lo suficientemente mayor para darme cuenta, pero lo suficientemente joven para callarme. Cuando me fui a la academia militar 2 años después, para comenzar mi instrucción, mi padre me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgulloso. Marta lloró lo justo para parecer comprensiva sin estropearse el rímel. Nos ocuparemos de todo aquí, dijo ella. Tú solo céntrate en tu futuro. La creí. O tal vez necesitaba hacerlo. El ejército me enseñó disciplina, paciencia y control. Me enseñó a escuchar más de lo que hablaba, a leer el ambiente de una habitación y a esperar. Esas lecciones me salvaron más tarde, aunque no lo sabía en ese momento. El primer comentario sobre mi dinero llegó durante mi 2º año de servicio. Estábamos en una videollamada. Marta estaba sentada junto a mi padre en el sofá, con la mano descansando ligeramente sobre su rodilla, como si necesitara recordar al mundo a quien pertenecía él. Te debe estar yendo bien ahora, dijo sonriendo. Con tu sueldo, el plus de residencia, todas esas dietas. Me encogí de hombros. Me las arreglo. Bueno, continuó ella, es bueno saber que la familia tiene seguridad. No me gustó la forma en que dijo familia. Los comentarios siguieron llegando. Siempre disfrazados de preocupación, siempre educados. ¿Has pensado en un plan de ahorro a largo plazo? ¿No sería más fácil si tu padre te ayudara a gestionar las cosas? Eres muy joven. El dinero puede ser abrumador. Cada vez mi padre asentía en silencio, evitando mi mirada. Cuando volví a casa de permiso, noté cambios. El escritorio de mi madre había desaparecido, reemplazado por una moderna mesa de cristal que, según Marta, hacía que la habitación pareciera más limpia. El viejo archivador donde mi madre guardaba todo, desde los papeles del seguro hasta las tarjetas de cumpleaños, se había esfumado. Cuando pregunté por él, Marta agitó la mano restándole importancia. Oh, esas cosas viejas las organizamos. No tienes que preocuparte por eso. Empecé a preocuparme inmediatamente. Una noche después de cenar, Marta sacó el postre y mencionó casualmente, realmente deberíamos hablar de unificar las cuentas. Tiene sentido para las familias. Dejé el tenedor sobre la mesa. Mis cuentas están bien. Ella sonrió sin inmutarse. Por supuesto, era solo una idea. Esa noche me quedé despierta en mi antigua habitación, mirando la marca tenue en la pared donde solía colgar el calendario de mi madre. Me sentía como una invitada en un lugar que solía ser mío. El punto de quiebre no llegó con gritos. Llegó con papeleo. Una notificación del banco llegó a mi correo electrónico mientras estaba de guardia.
Una alerta de seguridad rutinaria, intento de acceso, verificación incorrecta. Me quedé helada. Nadie tenía mi información excepto yo. Cuando llamé al banco me preguntaron si había autorizado recientemente a alguien para ayudar a gestionar mis finanzas. No lo había hecho. Mencionaron una consulta conectada a la dirección de mi padre. Fue entonces cuando algo dentro de mí se endureció. Fui a casa de permiso 2 semanas después. No acusé. No alcé la voz. Observé. Marta hablaba más de lo habitual sobre las facturas, sobre inversiones, sobre lo caro que era mantener la casa, sobre cómo mi padre merecía relajarse después de todo lo que había pasado. Finalmente lo soltó. Bueno, tu dinero es realmente parte de este hogar de todos modos. Miré a mi padre. Él no la corrigió. Fue entonces cuando me levanté, caminé hacia la mesa y dije las palabras que se habían estado acumulando en mi pecho durante años, con calma, con claridad, sin ira. Si escucho una frase más de tu mujer sobre mi dinero, dije, mirándole fijamente a los ojos, no habrá más conversaciones educadas. Le explicaré exactamente cuál es su lugar y por qué mi dinero no es suyo. ¿Lo entiendes? La sonrisa de Marta desapareció. La cara de mi padre perdió el color. Asintió apenas. Pero yo ya sabía que entender no era lo mismo que respetar. Y el respeto era algo que ya no iba a pedir. No esperaba que nada cambiara de la noche a la mañana después de esa advertencia. La gente como Marta no se retira porque se la confronte. Se ajustan. Sonríen con más tensión. Esperan un mejor ángulo. Durante unas semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Marta dejó de mencionar el dinero directamente. En cambio, se apoyaba en historias, largas conversaciones divagantes sobre el estrés, sobre la responsabilidad, sobre lo difícil que era mantener todo a flote mientras yo estaba fuera. Nunca pidió nada directamente. No tenía que hacerlo. Dejaba que la implicación flotara en el aire como la humedad antes de una tormenta. Mi padre, mientras tanto, se hacía más pequeño. Lo notaba en la forma en que cedía ante ella en las conversaciones, como la miraba antes de responder incluso a preguntas simples. Lo pillaba a mitad de una frase cambiando el rumbo porque ella se había movido en su asiento o se había aclarado la garganta. Era sutil, pero una vez que lo veías, no podías dejar de verlo. El ejército me había enseñado algo importante, el control no siempre viene de la fuerza. A menudo viene del condicionamiento. La siguiente vez que Marta puso a prueba el límite, no fue en casa. Fue en una reunión familiar, una de esas cenas multitudinarias donde aparecían parientes lejanos fingiendo que éramos más cercanos de lo que éramos. El tipo de cena con demasiada comida, demasiado vino y el tiempo justo para que salieran a flote viejos resentimientos. Yo estaba sentada a la mesa cuando Marta se rió ligeramente y le dijo a mi tía, bueno, con su sueldo militar, tenemos mucha suerte. No muchas familias tienen ese tipo de estabilidad hoy en día. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. No miré a Marta. Miré a mi padre. Él soltó una risita nerviosa. ¿Le va bien? Eso fue todo. Esa fue la grieta. Más tarde esa noche lo llevé aparte. Estábamos en el pasillo fuera de mi antigua habitación. La puerta cerrada. Los sonidos de la conversación amortiguados detrás de nosotros. Puse un límite, dije en voz baja. Ella lo cruzó. Solo estaba hablando, respondió él, frotándose la frente. Estás leyendo demasiado entre líneas. Estoy leyendo exactamente lo que hay, dije. Y te pido una vez más que lo manejes. Él suspiró. No entiendes lo complicadas que son las cosas. Esa frase me dijo todo. Complicado generalmente significaba que las excusas ya se habían hecho. Unos días después, llegó otra alerta del banco. Esta no era un intento de acceso. Era una solicitud de información relacionada con beneficiarios. Alguien había preguntado sobre los procedimientos para añadir un usuario autorizado. No los confronté. Documenté todo. Fechas, horas, declaraciones, comentarios, correos electrónicos, capturas de pantalla.
Había aprendido hace mucho tiempo que las emociones se desvanecen. Los registros no. Marta se volvió más audaz después de eso, confundiendo mi silencio con rendición. Empezó a enmarcar sus comentarios como bromas. Cuidado, decía con una risa, o nos cortará el grifo. La gente se reía. Yo no. Una noche le entregó a mi padre una pila de papeles en la encimera de la cocina. Estos son solo presupuestos, dijo dulcemente. Pensé que podríamos mirar opciones juntos. Reconocí el logotipo en la página superior. Mi banco. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando la casa respirar, las tuberías golpeando, el aire acondicionado encendiéndose y apagándose. Miré al techo y sentí que algo encajaba dentro de mí. No ira, claridad. A la mañana siguiente salí a correr antes del amanecer. El aire frío me quemaba los pulmones, constante y firme. Con cada paso, repetía todo lo que había visto, todo lo que había ignorado porque era más fácil que enfrentar la verdad. Marta no quería ayuda. Quería control. Y mi padre le estaba dejando tomarlo. Cuando volví, Marta ya estaba vestida tomando café en la encimera. Sonrió cuando me vio como si nada pasara. Buenos días, dijo. ¿Dormiste bien? Bien, respondí. Ella ladeó la cabeza. ¿Has estado callada últimamente? He estado escuchando. Su sonrisa parpadeó solo por un segundo. Esa tarde hice mi primera llamada, no a mi padre y no a Marta. Llamé a la oficina de asistencia jurídica. No les dije nombres al principio. Expuse hechos, hipótesis, escenarios. El oficial al otro lado escuchó pacientemente, luego hizo una pregunta que hizo que se me tensara el estómago. ¿Autorizó usted algo de esto? No. Entonces tiene razón en estar preocupada. ¿Preocupada? No dramática, no paranoica. ¿Validada? Para cuando colgué, la forma de lo que necesitaba hacer se estaba volviendo clara. No iba a discutir con Marta. No iba a suplicarle a mi padre. Y no iba a esperar a que se cruzara otro límite. Iba a prepararme. Esa noche Marta lo intentó una última vez, suave y calculadora. «Sabes», dijo poniendo una mano en mi brazo. «Todo lo que hacemos es por esta familia». La miré a los ojos. «Mi dinero no lo es». Su mano cayó. No dijo otra palabra, pero mientras me alejaba, pude sentirlo. El cambio. La comprensión de que yo no solo estaba resistiéndome. Ya no estaba disponible para ser gestionada. Y eso la asustaba más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Porque la gente como Marta no teme la confrontación. Temen perder su ventaja. No descubrí la verdad de golpe. Llegó en fragmentos, pequeñas cosas ordinarias que solo se volvían peligrosas cuando las juntabas. La primera fue una carta que no era para mí. Llegó mientras yo estaba de vuelta en la base, reenviada desde la dirección de mi padre. El sobre había sido abierto, vuelto a cerrar descuidadamente y luego dejado en la pila de correo saliente como si nada. Dentro había un aviso de una compañía de tarjetas de crédito agradeciendo a mi padre por su reciente consulta sobre transferencias de saldo y usuarios autorizados. El nombre en la cuenta no era el suyo. Era el mío. Me senté en el borde de mi litera con el papel temblando ligeramente en mis manos, y sentí esa sensación fría e inconfundible subir por mi columna. No miedo, reconocimiento. El tipo que tienes cuando algo que sospechabas finalmente sale a la luz y te mira directamente a la cara. Llamé al número de la carta inmediatamente. La representante fue tranquila, profesional y cuidadosa con sus palabras. Confirmó lo que yo ya sabía. Alguien usando mi información personal había solicitado opciones de acceso a la cuenta. No con éxito, no todavía, pero deliberadamente. ¿Hay alguna razón por la que alguien pensaría que tiene permiso para hacer eso?, preguntó. Pensé en la mano de Marta en mi brazo. El silencio de mi padre. La palabra familia usada como una llave. No, dije. No la hay. Bloqueé todo esa misma tarde. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad, códigos de acceso verbales.
Marqué mis cuentas para un seguimiento intensivo. La mujer al teléfono me guió a través de cada paso, su voz firme y tranquilizadora. Hizo lo correcto llamando temprano, dijo antes de colgar. ¿Temprano? Esa palabra se quedó conmigo porque significaba que algo peor podría haber pasado si no lo hubiera hecho. La siguiente pieza encajó durante mi siguiente visita a casa. Estaba buscando un viejo cuaderno donde mi madre solía guardar listas y nada importante, solo algo que hiciera que la casa se sintiera menos desconocida. Revisé el armario del pasillo, luego el cajón debajo del teléfono. Finalmente abrí el pequeño armario en el despacho. Allí fue donde encontré la carpeta. No estaba escondida. Ese fue el error. Estaba en el estante del medio, metida entre manuales de electrodomésticos y declaraciones de la renta, etiquetada con una letra pulcra, planificación. Dentro había correos electrónicos impresos, borradores de presupuestos, proyecciones de préstamos, una lista de activos. Mis activos. Mi nombre aparecía una y otra vez, escrito limpiamente en la parte superior de páginas que nunca había visto antes. Las notas en los márgenes hacían referencia a transferencias temporales, uso familiar, consolidación eventual. Se me secó la garganta. Me quedé allí con la carpeta abierta, escuchando el sonido de Marta moviéndose por la cocina, los platos chocando, el agua corriendo, la banda sonora ordinaria de un hogar que ya no se sentía como tal. Una página me dejó helada. Una nota manuscrita doblada y metida detrás de una hoja de cálculo. Ella no dirá que no para siempre, se leía. Una vez que entienda la responsabilidad, verá que es mejor así. No había firma. No hacía falta. Cerré la carpeta con cuidado, la deslicé de nuevo a su lugar y salí del despacho sin hacer ruido. Mis manos estaban firmes, mi corazón no. En la cena esa noche Marta habló sobre el aumento de los costes, la inflación, lo impredecible que era el futuro. Hablaba con la cadencia ensayada de alguien que está preparando el terreno, no pidiendo permiso. Mi padre asentía. Los observé a ambos pensando en todos los años que había defendido su silencio, su amabilidad, en la frecuencia con la que me había dicho a mí misma que solo estaba cansado, solo de duelo, solo tratando de mantener la paz. La paz, me di cuenta, era cara. Y yo era a la que se le pedía que pagara por ella. Más tarde esa noche, mi padre llamó a mi puerta. Se quedó allí incómodo con las manos en los bolsillos y los ojos cansados. Tu madrastra mencionó que parecías distante, dijo. No le invité a pasar. Encontré la carpeta, respondí. Él se tensó. Revisaste nuestras cosas. Reconocí mi propio nombre, dije. En planes que yo no hice. Él exhaló lentamente. Ella solo estaba pensando en el futuro. ¿Para quién? Ella se preocupa por la casa. Por nosotros. ¿Y qué hay de mí? Él miró hacia otro lado. Esa fue mi respuesta. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama y me permití sentirlo. No rabia, no dolor, sino el sordo dolor de la claridad. La comprensión de que mi padre no estaba siendo manipulado. Él estaba participando. A la mañana siguiente llamé al departamento de fraudes. Esta vez no hablé con hipótesis. Describí las cartas, las consultas, los documentos, la nota manuscrita, la dirección. El tono al otro lado cambió inmediatamente. No los confronte, dijo el agente. Continúe documentando. Abriremos un expediente. ¿Un expediente? Sonaba tan pequeño, tan oficial, pero tenía peso. Para cuando volví a la base, tenía un sistema. Escaneé cada documento que encontré. Fotografié las notas manuscritas. Guardé correos electrónicos y registré conversaciones, fechas, horas, frases exactas. Guardé copias en 2 ubicaciones seguras. Aprendí las leyes que se aplicaban a mis cuentas y a mi situación. El ejército me había enseñado a planificar contingencias. Así que lo hice. Marta notó el cambio antes que mi padre. Has estado muy ocupada, dijo durante una llamada telefónica, con voz ligera. Ya casi no nos cuentas nada. Estoy concentrada, respondí. Eso es bueno, dijo ella. Todos tenemos que hacer nuestra parte.
Casi me río. En cambio, terminé la llamada y añadí sus palabras a mi registro. La pieza final llegó inesperadamente. Un correo electrónico de un agente de préstamos enviado por error a mí en lugar de a mi padre. Una simple disculpa seguida de un archivo adjunto. Un borrador de solicitud. Garantía listada, ingresos futuros esperados. Los míos. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era un exceso de confianza. No era un malentendido. Era una estrategia. Y las estrategias podían ser desmanteladas. No dormí mucho esa noche. Me quedé despierta escuchando los sonidos familiares de los barracones, el ritmo de la respiración a mi alrededor, el zumbido de las luces fluorescentes. Pensé en mi madre, en lo cuidadosa que había sido, en cómo etiquetaba todo, en cómo solía decir que la preparación era una forma de amor. Finalmente entendí lo que quería decir. Por la mañana, el dolor se había agudizado convirtiéndose en determinación. Pensaban que mi silencio significaba permiso. Pensaban que mi distancia significaba ignorancia. Estaban equivocados. Y pronto iban a aprender exactamente cuán equivocados estaban. No cambié mi comportamiento de inmediato. Eso habría sido demasiado obvio. Las personas que asumen el control entran en pánico cuando sienten resistencia, y el pánico las vuelve descuidadas, pero solo si les deja sentirse seguras primero. Así que me mantuve educada. Contesté las llamadas de Marta. Respondí a los mensajes de mi padre. Sonreí durante las videollamadas y hablé sobre el trabajo sin compartir detalles. Pregunté por la casa, por su salud, por cosas que me hicieran parecer comprometida, pero que no revelaran nada. Por dentro estaba construyendo algo preciso. Cada mañana antes del servicio, revisaba mis notas, fechas, horas, extractos, el lenguaje que Marta usaba cuando creía que estaba siendo sutil. Los momentos en que mi padre cedía en lugar de intervenir. Lo traté como me habían entrenado para tratar la inteligencia militar. Verificar, corroborar, documentar. La emoción era inútil aquí. La estructura no. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente, uno que mi familia nunca había usado. Redirigí mis ingresos. Puse alertas en cada cuenta existente. Congelé mi crédito. Cuando llegaron los correos de confirmación, los archivé en una carpeta etiquetada simplemente como evidencia. Consulté de nuevo a la asistencia legal, esta vez con detalles específicos, nombres, documentos, capturas de pantalla. El oficial no interrumpió. Cuando terminé, se recostó en su silla y cruzó las manos. Esto no es un malentendido, dijo con calma. Esto es intento de explotación financiera. Escucharlo en voz alta me hizo algo. Eliminó la última capa de duda. Esto no era tensión familiar. Era mala conducta. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Las describió claramente. Remedios civiles, medidas de protección, escalada penal si fuera necesario. Enfatizó la elección, el control. Tú decides hasta dónde llega esto, dijo. Esa noche llamé al banco de nuevo. No a la línea general, sino a la unidad de fraude que llevaba mi caso. Hice preguntas. Aprendí procedimientos. Aprendí plazos. Aprendí exactamente qué tipo de documentación tenía peso y qué tipo era ignorada. Marta me envió un mensaje mientras estaba en la llamada. Solo comprobando cómo estás. Tu padre ha estado estresado. Todos estamos preocupados por ti. Lo guardé. El siguiente paso fue el más difícil. Tenía que dejarles pensar que estaba funcionando. Mencioné casualmente que gestionar todo sola era agotador. Dije que estaba abrumada. Dejé que Marta escuchara incertidumbre en mi voz por primera vez. Ella se inclinó inmediatamente. No tienes que hacer esto tú sola, dijo suavemente. Las familias comparten las cargas. Lo sé, respondí. Es que no sé por dónde empezar. Su voz se volvió cálida. Tu padre puede ayudar. Los dos podemos. Ese fue el momento en que supe que ella creía que había ganado. Durante las siguientes semanas, presionó con cuidado.
Una sugerencia aquí, un formulario allá, un comentario sobre lo mucho más fácil que sería si las cosas estuvieran centralizadas. Lo enmarcaba como apoyo, pero el papeleo contaba una historia diferente. Cada intento iba a mi archivo. Mi padre evitaba mirarme a los ojos cada vez que surgía el tema. Nunca la detuvo. Ese silencio se convirtió en su propio registro. Empecé a ensayar la conversación que sabía que se avecinaba, no emocionalmente sino estratégicamente. ¿Qué diría que no? Donde haría una pausa, donde dejaría que el silencio hiciera el trabajo. Elegí el escenario deliberadamente. Una cena familiar, terreno neutral, testigos lo suficientemente cerca para importar, pero no lo suficiente para convertirlo en un teatro. No quería un espectáculo. Quería claridad. Cuando llegó la noche, Marta estaba radiante. Siempre lo estaba cuando se sentía en control. Habló sobre el futuro, sobre la estabilidad, sobre lo orgullosa que estaba de nuestra chica. A mitad del postre sacó el tema. Hemos estado pensando, dijo, mirando a mi padre. Quizás sea hora de formalizar algunas cosas. Dejé mi cuchara. ¿Qué cosas? Pregunté. Ella sonrió. Solo salvaguardas por si pasa algo. ¿A quién? Pregunté. Ella dudó solo por un momento. A todos nosotros. Asentí lentamente. Ya he salvaguardado mis cuentas. Su sonrisa vaciló. Oh sí, dije, y he hablado con mi banco y con la asistencia legal. La mesa se quedó en silencio. La cara de mi padre perdió el color. Los ojos de Marta se agudizaron. ¿Por qué harías eso? Preguntó, su tono ligero pero tenso. Porque alguien intentó acceder a mis finanzas sin mi autorización, dije uniformemente. Ella se rió suavemente. Eso suena dramático. Está documentado, respondí. Silencio. Te lo advertí, continué girándome hacia mi padre. Puse un límite. Él tragó saliva. Solo intentábamos ayudar. Intentabais decidir por mí, dije. Hay una diferencia. Marta se recostó en su silla, su expresión enfriándose. Estás exagerando. No, dije, estoy preparada. No levanté la voz. No acusé. No amenacé. Simplemente dejé que entendieran que la versión de mí que se quedaba callada había desaparecido. Después de la cena, Marta intentó arrinconarme en la cocina. Estás convirtiendo esto en algo feo, dijo bruscamente. Ya lo era, respondí. Solo dejé de fingir que no lo era. Me miró fijamente calculando. ¿Crees que tienes poder aquí? Sé que lo tengo, dije. Esa fue la primera vez que pareció asustada porque entendió entonces lo que mi padre no había entendido, que yo no estaba echándome un farol y no estaba siendo emocional. Era metódica y las personas metódicas no paran una vez que empiezan. La cena fue idea de Marta. La planteó como un gesto de reconciliación, lo cual debería haber sido mi primera pista. La gente que te hace daño no suele buscar la paz a menos que estén tratando de recuperar terreno. Sugirió invitar a la familia extendida, una tía, un primo con el que apenas hablaba que siempre hacía preguntas invasivas, algunos amigos de la familia que me recordaban como una niña callada y todavía me hablaban como a una. Será agradable, dijo Marta por teléfono. Una oportunidad para reconectar. Todos estamos bajo mucho estrés últimamente. Estrés, otra palabra que usaba cuando quería decir ventaja. Acepté inmediatamente. Eso la sorprendió. Pude escucharlo en la pausa antes de que respondiera, el momento en que recalibró. Bien, dijo. Haré tu plato favorito. No la corregí. Ella nunca recordaba cuál era. La noche llegó fresca, el tipo de noche de otoño que hacía que la casa oliera a verduras asadas y canela. Marta había puesto la mesa con cuidado, velas espaciadas, su buena vajilla dispuesta como un escenario. Llevaba un suéter color crema que la hacía parecer suave y accesible. Mi padre merodeaba cerca del fregadero, secando el mismo vaso una y otra vez. Los invitados llegaron en grupos, abrigos y charlas llenando el pasillo. Se intercambiaron abrazos, se ofrecieron cumplidos.
Alguien mencionó lo orgullosos que estaban de mí sirviendo a mi país. Marta aprovechó esa apertura. Le va muy bien, dijo brillantemente. Estamos tan agradecidos. No muchas familias tienen ese tipo de seguridad. Ahí estaba de nuevo. Capté la mirada de mi padre. Él miró hacia otro lado. La cena se desarrolló lentamente. Historias, risas, el tintineo de los cubiertos. Marta dirigía las conversaciones sin esfuerzo, siempre volviendo a la responsabilidad, a la planificación, a lo importante que era pensar en el futuro. Esperé. Llegó durante el postre. Entonces, dijo mi tía, sonriéndome. ¿Piensas quedarte en el ejército a largo plazo? Quizás, respondí. Me gusta lo que hago. Marta asintió. Y con ese tipo de ingresos tendrá tantas opciones. Dejé mi tenedor. ¿Qué tipo de opciones? Pregunté. Ella parpadeó. Bueno, ya sabes, invertir, ayudar a la familia, asegurarse de que todos estén cuidados. La mesa se quedó en silencio, no tenso, sino curioso. Metí la mano en mi bolso y coloqué un sobre delgado sobre la mesa entre nosotras. Los ojos de Marta cayeron sobre él inmediatamente. ¿Qué es eso? Preguntó. Un resumen, dije. De la actividad reciente conectada a mis finanzas. Mi padre se puso rígido. Marta rió ligeramente. ¿Es este realmente el momento? Creo que es el momento perfecto, respondí. No abrí el sobre. No deslicé papeles por la mesa. Dejé que se quedara allí cerrado, su presencia más pesada que cualquier cosa dentro de él. He sido contactada por mi banco, continué con calma. Ha habido múltiples intentos de acceder a mis cuentas, solicitudes de información, borradores de solicitudes. Ninguno de ellos autorizado. La habitación se quedó muy quieta. Mi tía miraba entre nosotras insegura. Alguien se aclaró la garganta. Eso suena como un error, dijo Marta rápidamente. Los bancos se equivocan todo el tiempo. No así, dije. No repetidamente. Mi padre finalmente habló. Podemos hablar de esto más tarde. Me siento cómoda hablando de ello ahora, dije, ya que ya se ha discutido públicamente. La mandíbula de Marta se tensó. He abierto un expediente, continué. Con el departamento de fraudes, y he consultado asistencia legal. Ahí estaba el cambio, el momento en que el aire cambió. La mano de Marta tembló mientras alcanzaba su vaso de agua. Tomó un sorbo, luego otro, su sonrisa ahora rígida. Esto es innecesario, dijo. Somos familia. Eso es exactamente por lo que importa, respondí. Nadie habló. Las velas parpadearon. Me giré hacia mi padre. Te advertí. Puse un límite. Fue cruzado. Él miraba su plato. No estoy acusando a nadie esta noche, dije. Os estoy informando. Habrá una reunión pronto con profesionales. Discutiremos qué pasa después. Marta se recostó en su silla, su compostura agrietándose lo suficiente para revelar el cálculo debajo. ¿Nos estás amenazando? No, dije, os estoy dando claridad. El resto de la cena pasó en una neblina. Las conversaciones se reiniciaron forzadas e incómodas. La gente evitaba mis ojos. Cuando los invitados finalmente comenzaron a irse, Marta los abrazó fuertemente, su sonrisa nunca vaciló. Para cualquiera que mirara, parecía una velada exitosa. Después de que el último coche se alejó, Marta se volvió hacia mí. Me has humillado, siseó. Dije la verdad, respondí. ¿Hiciste esto a propósito? Sí. Mi padre se paró entre nosotras con los hombros caídos. ¿Podemos calmarnos? Estoy calmada, dije. Ese es el punto. Marta soltó una risa aguda y frágil. ¿Crees que has ganado algo? Creo que ahora entiendes, dije. Y eso es suficiente por esta noche. Ella miró el sobre que todavía estaba en la mesa. ¿Qué hay dentro? Lo verás, dije en la reunión.
Abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Porque la cosa sobre la ventaja es esta: una vez que se expone, deja de funcionar. Y Marta lo sabía. La reunión estaba programada para las 9 de un martes. No en la casa, no en una cafetería. Terreno neutral, una oficina con paredes de cristal y arte neutro. El tipo de lugar diseñado para evitar que las emociones manchen los muebles. Lo elegí deliberadamente. Las emociones difuminan los bordes. El papel los afila. Mi padre llegó primero. Parecía más viejo de lo que estaba una semana antes. Sus hombros estaban encorvados. Su corbata anudada demasiado fuerte, como si la hubiera apretado así para recordarse a sí mismo que todavía tenía el control de algo. Me asintió cuando entré, el gesto rígido e incierto. Marta llegó exactamente 3 minutos tarde. Llevaba una chaqueta oscura y tacones que resonaban bruscamente contra el suelo a cada paso, anunciando su presencia como si todavía creyera que este era un escenario que podía comandar. Sonrió a la recepcionista, a los certificados enmarcados en la pared, a todos menos a mí. Nos sentamos. La mediadora se presentó, luego la abogada que yo había contratado, tranquila y precisa, una mujer que hablaba solo cuando era necesario. Noté que Marta miraba sus manos en lugar de su cara. Eso me dijo algo. Empecemos, dijo la mediadora. Yo no hablé primero. Marta lo hizo. Esto es todo muy dramático, dijo ligeramente. Estamos aquí por un malentendido. Mi abogada deslizó una carpeta sobre la mesa. Está documentado, dijo. La sonrisa de Marta se tensó. La mediadora se aclaró la garganta. Quizás deberíamos empezar con los hechos. Así que lo hicimos. Cronología, fechas, intentos de acceso, consultas no autorizadas, borradores de solicitudes, la nota manuscrita. La garantía listando ingresos futuros esperados, los míos. Cada punto fue presentado con calma, metódicamente, sin acusaciones, sin levantar la voz. Solo hechos. Mi padre miraba al frente con la mandíbula apretada. Marta se movía en su silla, cruzando y descruzando las piernas. Esto no prueba intención, dijo. La gente planifica. Las familias planifican. ¿Para el dinero de otras personas?, preguntó mi abogada. Silencio. La mediadora se volvió hacia mí. ¿Qué resultado busca? Tomé aire. Había ensayado esto, no las palabras, sino la firmeza. Primero, dije, un reconocimiento formal de que mis finanzas son solo mías. Sin acceso compartido, sin consultas, sin planificación futura, sin mi consentimiento por escrito. Marta abrió la boca, la cerró. Segundo, continué, una declaración firmada confirmando que cualquier intento previo de acceder o apalancar mis cuentas fue no autorizado. Mi padre se estremeció. Tercero, dije, un compromiso de que mi nombre, ingresos y ganancias futuras esperadas no se utilizarán en ninguna discusión financiera, solicitud o representación en el futuro. Marta se inclinó hacia adelante. ¿Y si no estamos de acuerdo? La miré a los ojos. Entonces el expediente de fraude sigue adelante. La habitación se quedó muy silenciosa. Mi padre finalmente habló. ¿Nos harías eso? Le miré. Ya lo hice para protegerme. Se frotó la cara con ambas manos. Solo intentábamos hacer las cosas más fáciles. ¿Para quién?, pregunté. No respondió. La mediadora intervino suavemente. Hay alternativas a la escalada. Acuerdo, límites. Eso es lo que estoy ofreciendo, dije. Marta rió suavemente. ¿Estás disfrutando de esto? No, respondí. Lo estoy terminando. Ella se volvió hacia mi padre. ¿Vas a dejar que ella haga esto? Él vaciló. Esa vacilación, el espacio donde debería haberme defendido hace años, fue toda la confirmación que necesitaba. Mi abogada colocó otro documento sobre la mesa. Esto describe los términos, dijo. Si se firma, no se tomarán más medidas.
Marta escaneó la página rápidamente y su cara cambió mientras leía. Esto nos limita, dijo bruscamente. Me protege a mí, respondí. ¿Y qué hay de la familia? Exigió. La familia no requiere acceso a mis cuentas, dije. Miró a mi padre de nuevo. Di algo. Él tragó saliva. Marta, quizás deberíamos firmar. Su cabeza giró hacia él. Después de todo lo que he hecho por ti. La mediadora levantó una mano. Mantengamos esto productivo. Marta se recostó, su compostura rompiéndose. La estás eligiendo a ella sobre mí. Mi padre miró a la mesa. Estoy eligiendo evitar que esto empeore. Ella rió entonces, amarga y afilada. Siempre haces esto. Te retiras. Los observé con desapego, como si observara un patrón finalmente visible desde el exterior. No te estoy pidiendo que elijas bandos, dije. Estoy trazando una línea. La mediadora deslizó el bolígrafo sobre la mesa. Marta no lo alcanzó. Mi padre sí. Espera, dijo ella. Si firmamos esto, ¿qué pasa? El asunto termina aquí, respondió mi abogada. Siempre que no haya más violaciones. Los dedos de Marta se curvaron en su palma. ¿Y si no lo hacemos? Entonces la documentación se envía, dije. Hoy. Ella me miró. Realmente me miró por primera vez sin cálculo. ¿Crees que eres tan disciplinada? Dijo en voz baja. ¿Tan controlada? Lo soy, respondí. Por eso esto funciona. Ella se volvió con la mandíbula tensa. Mi padre firmó primero. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue más fuerte de lo que esperaba. Marta miró el documento un largo momento, luego arrebató el bolígrafo y firmó con un trazo agudo y furioso. La mediadora recogió los papeles. Gracias, dijo. Finalizaremos esto. Cuando nos levantamos, mi padre se demoró. ¿Podemos hablar? Preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. Hoy no. Marta pasó junto a nosotros sin decir una palabra, sus tacones resonando por el pasillo, cada paso pesado con algo parecido a la derrota. Afuera, el aire era fresco y claro. Tomé un respiro y sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No alivio exactamente, sino finalización. No había ganado. Había concluido. Y a veces eso era mejor. El silencio después fue desconocido. No el tipo incómodo que seguía a las discusiones o la quietud frágil que se asentaba sobre una habitación cuando alguien se negaba a disculparse. Esto era diferente. Estaba limpio, desocupado, como un espacio que finalmente había sido vaciado de muebles que nunca elegiste en primer lugar. Regresé a la base 2 días después. El viaje fue largo, extendiéndose a través de autopistas planas y niebla matutina. Mantuve la radio apagada. Quería escuchar mis propios pensamientos, probar cómo sonaban ahora que no estaba constantemente defendiéndome dentro de mi cabeza. Eran más tranquilos. Mi padre envió un mensaje esa semana. Solo unas pocas palabras. Espero que estés bien. No respondí. No porque estuviera enfadada. La ira habría requerido una energía que ya no quería dar. Sino porque el mensaje estaba incompleto. La esperanza sin responsabilidad era solo otra forma de evasión. Había pasado años llenando los vacíos por él. Había terminado de hacer eso. Marta no contactó en absoluto. Me enteré más tarde a través de un pariente que todavía pensaba que las actualizaciones eran útiles, que ella le estaba diciendo a la gente que yo me había vuelto fría, que el ejército me había cambiado, que había convertido el dinero en algo feo. Dejé que se quedara con esa historia. La gente como Marta necesitaba narrativas. Necesitaban ser agraviados, incomprendidos, disminuidos por fuerzas fuera de su control. No necesitaba corregirla. Cualquiera que importara ya había visto lo suficiente. Lo que más me sorprendió fue lo poco que echaba de menos la casa. Había esperado dolor, nostalgia, una sensación de pérdida por el lugar donde había crecido. Pero cuando lo pensaba, la casa que echaba de menos no había existido en mucho tiempo.
No desde que murió mi madre. Todo después de eso había sido una versión editada por otra persona. En mi primer fin de semana libre de vuelta, conduje hasta el cementerio. Estaba tranquilo, el césped cortado pulcramente, las lápidas atrapando la luz de la tarde. No llevé nada conmigo. Ni flores ni palabras preparadas. No las necesitaba. Me paré frente a la tumba de mi madre y le dije la verdad. Lo manejé, dije suavemente. No dejé que se llevaran lo que no era suyo. Pensé en la chica que había sido cuando ella murió, lo desesperada que había estado por mantener las cosas juntas, lo dispuesta que había estado a desaparecer para dejar espacio a la comodidad de otras personas. Deseé poder decirle que no había sido debilidad, solo juventud, solo amor mal dirigido. Aprendí a decir no, dije, y a decirlo en serio. El viento se movía entre los árboles, suave y constante. Por primera vez en años, no sentí que estuviera esperando permiso para respirar. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de eso. Mis finanzas se quedaron exactamente donde pertenecían. Mi nombre se mantuvo fuera de todo lo que no era mío. El expediente de fraude fue cerrado, marcado como resuelto. La carpeta etiquetada evidencia fue al almacenamiento, intacta, pero disponible. No una amenaza, solo un recordatorio. Mi padre lo intentó una vez más unos meses después. Un mensaje de voz esta vez. Sonaba cansado. Más viejo. Debería haberte protegido, dijo. No lo hice. Lo siento. Lo escuché 2 veces. Luego lo archivé. Las disculpas no reconstruían la confianza. Reconocían el daño después de que estaba hecho. No era lo suficientemente cruel para negarle la oportunidad de reflexionar, pero no estaba obligada a reanudar una relación solo porque él finalmente entendiera el coste de su silencio. Algunas lecciones llegan tarde. Eso no las hacía mi responsabilidad. El ejército me dio estructura. Mi madre me dio valores. Y esta experiencia no deseada, agotadora, necesaria, me dio algo más completamente. Límites. No muros, no castigos. Solo líneas claras trazadas con intención. No me fui con satisfacción. No hubo vuelta de la victoria, ni sensación dramática de triunfo. Lo que gané fue más silencioso que eso. Gané la propiedad de mi vida. Gané la comprensión de que el respeto no requería permiso y que ser difícil a veces era solo otra palabra para no estar dispuesta a ser utilizada. Sobre todo aprendí que la familia no se definía por el acceso. Se definía por el cuidado. Y el cuidado real, nunca necesitaba ser extraído.